Ya estamos de regreso a través de Encuentro Directo por RNN Canal 27. Habíamos hecho un recuento sobre los tres poderes del Estado en oferta, 3 por 1, porque esa separación y división que establece la Constitución a través de su artículo 4, definitivamente este año 2024 quedó evidenciado que no era tal. Y fuimos abundando sobre otros detalles que lo establecen con suma claridad. Pusimos, por ejemplo, esa primera ley que estrenó el año 2024 para crear la nueva DNI, un organismo suprapoder. Pero cuando seguimos la batuta que parte del Poder Ejecutivo e interviene en el Legislativo, termina en el Poder Judicial, que ya observaron los que estuvieron pendientes que les compartí sobre la opinión que emitía la Procuraduría General de la República de Miriam Germán Brito sobre la Ley 1-24 de la DNI. Entendía que era constitucional y ordinaria. Pero más allá de esto, su argumento de fondo era que había una pieza, un proyecto de ley que ahí sigue, que como trataba el aspecto de seguridad nacional y defensa, por esta razón, como existe un proyecto, no tendría razón de ser que también lo establezca la DNI. Sin embargo, vamos a recordarle que en el artículo 11 de esta pretendida ley, que decía que la DNI podía requerir la información de cualquier ciudadano, bajo la premisa subjetiva, escuchen bien, nada concreto, completamente abstracto, pero con la realidad de que si usted se negaba, usted tenía detrás el artículo 26 de esta ley con prisión de hasta 2 años, a lo cual las autoridades llamaron prisión menor, subestimando el peso penal de estas consecuencias. Es insólito, pero siguiendo esa misma línea, entonces vamos a ver cómo desde el Poder Ejecutivo nos hablan de austeridad y lucha contra la corrupción, mientras por el otro lado nos dicen que tenemos que abocarnos a una reforma fiscal que, lejos de tratar el sistema tributario dominicano, va a seguir siendo un instrumento de parche para cargar al que históricamente ha cargado con mayor peso. Vamos a entrar en detalles. En este proyecto que fue presentado el 7 de octubre, año 2024, la reforma fiscal que llamó el gobierno de Luis Abinader modernización fiscal, de moderno nada. El sistema prácticamente el mismo, sin la capacidad de ajustar los desbalances que generan desigualdades. Por un lado, el presidente comienza el año diciendo que el dinero le sobraba, y antes de finalizarlo, ya le hacía falta. Eso solo puede tener 2 respuestas. Una de 2. O no uso correcto de los fondos públicos porque no han tenido una regulación adecuada, o en su defecto, el despilfarro del cual todos hemos sido testigos. Un ejemplo concreto. Año tras año, desde el año 2021, 22, 23 y 24, el Poder Ejecutivo decreta austeridad. Por decreto, austeridad. ¿Y qué pasa en el marco de esos decretos? Comienzan los gastos superfluos, lujosos, vehículos de alta gama, cofrecito, barrilito y, por supuesto, el clientelismo como todo un sistema. De hecho, hubo una advertencia por algunos organismos de la sociedad civil sobre la legítima preocupación desde los años preelectorales y el desbordamiento de la nómina pública, porque ciertamente hay un vínculo causal entre el aumento de la nómina pública y la campaña electoral. Vamos a recordar que del universo de votantes, de cerca de tal vez casi 7, 8 millones de votantes hábiles para votar, ¿cuántos participaron? No llegamos ni a la mitad.
Y de ese ínfimo porcentaje, calcule numéricamente cuántos corresponderían a la función pública. Porque al día de hoy, según la data oficial de la CISALRIL, estamos cerca de los 800,000 empleados públicos, o sea, más cerca del 1,000,000, que fue la cantidad aproximada con la que el partido oficialista PRM se alzó en las elecciones de este año 2024. ¿Se podría entonces inferir que los votantes fueron empleados públicos? Pues con toda razón se puede plantear y sería muy interesante verlo de fondo. Pero siguiendo esa misma línea, mientras nos hablan de austeridad, sigue el despilfarro, los usos y lujos lujosos, pero también el tema de la nómina pública, que fue detectada es el gasto más grande del gobierno. Pero por si no bastara, entonces el CRES estableció a través de un reciente análisis lo que ha pasado en los últimos 12 meses a raíz de estos anuncios de mayor austeridad. Y es que 97 empleados públicos se sumaron a la nómina en los últimos 12 meses por día. ¿Escucharon? 97 empleados públicos nuevos por día en los últimos 12 meses. Y esto evidentemente que lo que hace es continuar abultando la ya abultada nómina y debo decirles que nada es gratuito y que quienes lo pagamos somos los de siempre. Eso quiere decir que cuando el gobierno presentó la reforma fiscal diciendo que los más empobrecidos no sentirían los embates de esa reforma fiscal, era porque el 83% sería cargado por la histórica clase media, que sostiene la baja y también la de arriba, porque la de arriba no compite en igualdad de condiciones y se exime de ciertas responsabilidades, teniendo exenciones, teniendo subsidios. Entonces, todos estos paquetes de privilegios no los tiene la clase media que carga arriba y carga abajo. Y esta iba camino a un 90% de asumir esa reforma infame. Entonces usted podrá decir, logramos detenerla. Pues tengo noticias. Usted ha visto el recuento de los más recientes préstamos millonarios en dólares, en donde uno de ellos, que pasaba en los 600 millones de dólares, era por el abstracto concepto de cambio climático, alias cambio climático. Hasta el año 2059 se pagará solo ese préstamo. Generaciones quedarán esclavizadas con estos préstamos a diestra y siniestra. Pero son préstamos que van condicionados a otros intereses, que son intereses extranjeros, de lo cual vamos a hablar en nuestro próximo bloque, porque todo esto se va vinculando, la corrupción con el sello de la impunidad, a la solución dominicana de los problemas haitianos. Ya regresamos.